Bien, tenemos los problemas resueltos, ¿no? Tenemos que un motor eléctrico gira con una velocidad angular de 600 radianes por segundo. Al ser apagado, llega a detenerse en 12 segundos. Halle la desaceleración angular si suponemos que es constante, ¿no? Entonces, eso es, en primer lugar, tenemos al ver un ejercicio, el que fuera, para matemática, aritmética, geometría, física, química, lo que sea, pero de preferencia los que utilizan justamente magnitudes, ¿no? Tienen que darse cuenta en qué magnitudes se encuentran, ¿no? Por ejemplo, acá te habla de 600 radianes por segundo y acá te habla 12 segundos. Genial, ¿no? Ambos están en segundos, no hay ningún tipo de problema. En cambio, hay otros ejercicios que, por ejemplo, te dice 600 radianes por segundo en 12 minutos, ¿no? Entonces, al encontrarnos en esa situación, ¿qué tenemos que hacer primero? Es asimilar o que todos nuestros datos se encuentren con las mismas variables en las mismas medidas. ¿Por qué? Porque 12 minutos no es igual que 12 segundos, ¿no? Es mucho más en segundos. Entonces hay que tener mucho cuidado porque a veces por detalles como esos no encontramos respuestas, ¿no? Nuestra solución puede estar muy bien, pero de pronto no es la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque me equivoqué en no transformar las variables que tenía, ¿no? Entonces, eso es justamente lo que es la recomendación antes de iniciar cualquier tipo a desarrollar cualquier tipo de ejercicio. Y ese es el caso, pues, ¿no? Acá también. En este caso, ambos están en segundos, entonces no hay ningún tipo de problema, ¿no? Y nos dice que está en radianes. Muy bien, entonces nos está hablando de velocidad angular. Muy bien, velocidad angular, ese es un dato. Al ser apagado, este llega a detenerse. Estamos hablando de 12 segundos, que es tiempo. Desaceleración angular, muy bien, estamos hablando de aceleración, ¿no? Entonces ya tenemos esos valores. Ahora, nos vamos a nuestra fórmula, ¿no? De las 4 fórmulas que tenemos velocidad angular, tenemos aceleración, tenemos tiempo. Muy bien. Acá tenemos velocidad, tenemos tiempo, pero no hay aceleración. Entonces, esta no podré usar. Acá tenemos velocidad, tenemos tiempo, tenemos ángulo, la aceleración, pero no nos habla de ángulo. Entonces, esta tampoco podré usar. Ahora acá tenemos velocidad angular, tenemos aceleración, pero no hay tiempo. No puedo usar. ¿Cuál es la idónea a utilizar? Esta. ¿Por qué? ¿Tenemos aceleración? Sí. ¿Tenemos, aceleración es lo que vamos a descubrir? Sí. ¿Tiempo tenemos? Sí. ¿Tenemos velocidad? Sí. Muy bien, genial. Entonces, tenemos todo. Vamos a desarrollar y utilizaremos esa fórmula. Y tenemos que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más menos la aceleración por el tiempo. Ahora, ¿cómo llega a detenerse? Te está diciendo, dice, llega a detenerse. Si llega a detenerse, ¿qué velocidad va a tener? Cero, porque ya se paró, ya no hay velocidad, ¿no? Entonces, velocidad final igual cero, ¿no? Entonces, ya tengo la velocidad final, tengo la velocidad inicial que me está diciendo que son 600 radianes por segundo. Entonces, empiezo a colocar, ¿no? A ubicar en mi fórmula. Velocidad final igual cero. Velocidad inicial 600 radianes por segundo. Aceleración, no sé, porque me está diciendo hay en la desaceleración angular. Ahora, si suponemos que es constante. Si es constante, se queda solo como aceleración, no le pongo más nada. Ahora, tiempo, 12 segundos. Listo, reemplazo en mis variables. Acá es cero, acá es negativo, pasa al otro lado a positivo. Cero no cuenta, se quedan 600 radianes. Paso acá, tiempo, elimino, simplifico, radian. Pasan los 12 acá, listo. Divido 600 entre 12, 50. ¿Cuánto me queda? Aceleración 50 radianes por segundo. Listo, queda. No hay nada más que hacer. Y esa es mi respuesta correcta, ¿no?
Entonces, esa es la forma, chicos, cómo desarrollar, ¿no? En primer lugar, observar o leer bien nuestras variables, porque aquí no nos dice, no nos está diciendo la velocidad final es 0, no nos dice literal, pero nos dice, al ser apagado llega a detenerse. Entonces nosotros, como somos chicos inteligentes, decimos detenerse. Quiere decir que se paró. Y si se paró, no hay velocidad. Y si no hay velocidad, ¿cuánto sería? 0. Listo, ¿no? Es cuestión de solamente inferir a veces, nada más. Muy bien, pasamos al otro ejercicio, ¿no? En el otro ejercicio tenemos una piedra de esmeril que gira con una velocidad angular de 6 radianes por segundo, recibe una aceleración angular de 2 radianes por segundo al cuadrado. ¿Cuál es el ángulo que describirá en 3 segundos? Ojo, acá ya hay otros tipos de datos, ¿no? Nos dice velocidad angular 6 radianes por segundo. Muy bien, velocidad angular ya tengo. Aceleración angular, muy bien, también ya tengo aceleración angular. Ángulo, no sé cuál es el ángulo, pero ya es un valor que me están pidiendo. 3 segundos, ¿qué significa? Tiempo. Entonces, empezamos, buscamos en nuestras fórmulas. ¿Qué tenemos? Nos piden ángulo. Entonces, elimino la primera, no lo voy a usar. ¿Por qué? Porque acá no hay nada de ángulos. Acá, ángulo. Ya, muy bien. ¿Me habla de velocidad angular? Sí, sí tengo. ¿Me habla de tiempo? ¿Me habla de aceleración? Acá no hay. Sí, no va. Acá, vamos. Acá tiene ángulo, sí tiene. Velocidad también. Tiempo, aceleración. Wow, sí, puedo utilizar esta. Muy bien. A ver, pero miremos la final. Acá tenemos velocidad, ángulo, tenemos aceleración, pero no hay tiempo. Bueno, entonces puede ser que utilice las dos o cualquiera de ellas. Vamos a ver cuál se asemeja mejor. Pero ya descarté, ¿no? Entonces, y vamos a desarrollar. ¿Y cuál utilizamos? Esta, que está más específica, ¿no? Tenemos el ángulo, que es igual a ¿qué? A la velocidad final más la velocidad inicial, todo eso sobre 2 por el tiempo. Entonces, dice que tenemos nuestra velocidad final, dice, una piedra de esmeril gira con una velocidad angular de 6 radianes por segundo, recibe una aceleración de angular de 2 radianes, ¿no? Por segundo, y el ángulo que se describirá. Muy bien. Tenemos, en este caso, se está desdoblando, ¿no? Y tenemos a los 3 segundos, tenemos un medio por los radianes por segundo al cuadrado por 3s, 3 segundos al cuadrado, ¿no? Eso es justamente lo que se va a desdoblar y finalmente vamos a tener que el ángulo es igual a 27 radianes. ¿Por qué? Porque estoy eliminando los segundos, ¿no? Porque solamente nos están pidiendo el ángulo. Ojo, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Muy bien. Ahora pasamos al siguiente ejercicio, ¿no? Dice, ¿con qué velocidad angular? O sea, acá ya nos están preguntando velocidad angular. Estaba girando un cilindro si cuando se apagó el motor que impulsaba la fricción genera una desaceleración de 40 pi radianes por segundo al cuadrado y el cilindro da 10 vueltas hasta detenerse. Nos habla de detenerse. Eso quiere decir que mi velocidad final, ya tengo ahí un valor, ¿no? Un dato. Mi velocidad final va a ser ¿qué? 0. Entonces ese valor ya lo tengo. Ahora nos pregunta con qué velocidad. Eso quiere decir que me está hablando de mi velocidad inicial, ¿no? Está girando el cilindro que se apagó el motor que impulsaba fricción que genera una desaceleración. Me está hablando de desaceleración. 40 pi radianes por segundo, ya. Me habla de 10 vueltas hasta detenerse. ¿Qué son 10 vueltas hacia detenerse? ¿No? También es un dato, ¿no? Entonces, muy bien. Tenemos como el cilindro llega a detenerse, velocidad final igual 0. Ahora dice, si gira 10 vueltas, el ángulo girado va a ser igual a 10
¿no? 2 pi por radio igual a 20 pi radianes. Ese va a ser el valor del ángulo. Ahora usamos, ¿qué fórmula? Las de velocidades, aceleración y ángulo. Muy bien, velocidad final al cuadrado igual velocidad inicial al cuadrado más menos 2 aceleración por el ángulo. Vamos a reemplazar. Teníamos que la velocidad final es 0. La velocidad inicial no la sé. ¿Cuál será? ¿No? Y tenemos también los 240 pi radianes por segundo al cuadrado por 20 pi radianes por 20 pi radianes, ¿no? Entonces vamos a justamente multiplicar, dividir, sumar, restar. Pasamos en este caso a justamente la velocidad inicial, ¿no? En este caso será menos, porque habla de desaceleración, o sea, negativo. Pasa para el otro lado o se queda en ese lado, igual podemos hacer el cambio justamente de signo. Y siendo positivo, finalmente nos da la respuesta de 40 pi radianes por segundo, ¿no? Entonces, eso es justamente lo que se obtiene, ¿no? Y rápidamente, solamente con las fórmulas que se nos está estableciendo dentro de lo que es el movimiento rectilíneo uniformemente variado, pero en este caso cambiamos por la velocidad angular y la aceleración angular, así como también el ángulo, ¿no? Ahora, la frecuencia de un ventilador, este es otro ejercicio. Bien, la frecuencia de un ventilador es de 240 RPM. Y ahora, cuando este se apaga, tarda 10 segundos en detenerse. Mientras tanto, ¿cuántas vueltas da? Entonces, cuando nos dice este ventilador va a 240 RPM, nos está diciendo son 240 revoluciones por minuto, o sea, vueltas por minuto. Entonces tenemos que convertir, ¿no? Y justamente acá en la resolución nos indica, pues, ¿no? Convertimos, ¿no? Convertimos la frecuencia inicial, ¿no? Tenemos 240 revoluciones por minuto. Eso quiere decir que hacemos 240 giros en 60 segundos. ¿Por qué? Porque un minuto es igual a 60 segundos. Y tenemos justamente este resultado, ¿no? 4S sub menos 1. ¿Por qué? Porque el tiempo está subiendo a la parte numérica normal. Ahora tenemos la velocidad angular inicial será ¿cuál? Vamos a utilizar justamente esa fórmula. Ahora tenemos la velocidad angular es igual a 2pi factor radian. Ahora esto es igual a 2pi por el 4s a la menos 1 radian. Y finalmente tenemos que la velocidad inicial, ¿cuál va a ser? Va a ser 8 pi radianes por segundo. Ahora calculamos el ángulo barrido, ¿no? ¿Cuál es el ángulo? Ahora el ángulo va a ser igual a ¿qué? Vamos a utilizar la otra fórmula donde nos indica la velocidad final más la velocidad inicial, todo eso sobre 2 por el tiempo. La velocidad final es 0 más 8pi, todo eso sobre 2 por el tiempo que van a ser 10 segundos. Y el ángulo finalmente va a ser 40 pi radianes, ¿no? Y el número de vueltas, ¿cómo será o cuál será? La fórmula es esta, ¿no? Tenemos n es igual al ángulo sobre 2 pi radianes, lo que quiere decir igual 40 pi radianes, que es lo que se ha obtenido del ángulo, ¿no? Del valor, sobre 2 pi radianes, que el número va a ser 20, ¿no? Eso quiere decir que da 20 vueltas, pues, ¿no? Entonces eso es lo que nos están pidiendo, básicamente. Así, si se dan cuenta, no hemos utilizado una sola fórmula. Se ha utilizado en primer lugar la conversión, después la fórmula, ¿no? Después otra fórmula y finalmente ya también una fórmula final, ¿no? Para poder desarrollar. ¿Y eso por qué? Porque van apareciendo justamente las variables que uno va necesitando.
Entonces, conforme van apareciendo las fórmulas, o mejor dicho, las variables o los resultados que uno va necesitando, se va reforzando para poder ubicar o poder utilizar una fórmula que se asemeje más a los resultados que ya tenemos y poder llegar, pues, no, finalmente a la respuesta correcta. Entonces, muy bien, chicos, eso sería todo por la clase del día de hoy, ¿no? Lo básico aquí es aprenderse prácticamente. En realidad, ya ustedes ya lo deben haber aprendido, todas estas fórmulas que vienen desde el MRUV. Entonces, lo único, acá se les va a hacer un poco más fácil, ¿no? Porque las fórmulas ya se las saben. Lo único que se cambia, las velocidades lineales o rectilíneas, se cambian por velocidades angulares, que finalmente los ejemplos o los problemas lo plantean literal, ¿no? Como ustedes han podido ver en los ejercicios. Ahora, la aceleración, del mismo modo, también hablan de aceleración, pero en este caso va a ser una aceleración angular, que en muchos casos, así como en el primer ejercicio que hemos visto, tenemos que primero obtener la resultante para poder hablar acerca de eso, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? De cómo se puede asemejar, de cómo podemos trabajar. Ahora, en este caso, por ejemplo, en MRUV se habla de distancia, acá hablamos del ángulo, ¿no? Y que nos va a ayudar justamente también a determinar. Ahora, ¿por qué hablamos de ángulos aquí? Nuevamente les repito, ¿por qué? Porque estamos hablando justamente de una circunferencia, ¿no? De un círculo que no es recto. Entonces, siempre va a existir una aceleración y una velocidad tangencial que lo va a tirar a que sea recto, que sea recto, que sea recto. Pero como nunca se va a poder, siempre va a existir un ángulo de por medio, ¿no? Muy bien, eso vendría a ser básicamente lo que se está requiriendo para este módulo, ¿no? Para esta clase. Y nada, solamente reemplazar, ¿no? Los valores de acuerdo, como les repito, a los datos que nos dé el ejercicio, a los datos que nos dé el problema, ¿no? Si nos da velocidad, aceleración, tiempo suficiente, con eso yo ya me puedo asemejar a qué fórmula puedo usar, ¿no? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que rescatar de cada uno de sus ejemplos y también determinar exclusivamente que estén todos en las mismas magnitudes, ¿no? Porque como ya les vuelvo a repetir, se plantea, por ejemplo, la velocidad angular en radianes por segundo y de pronto la angular por minuto. Entonces, sí o sí se tiene que transformar, ¿no? Se tiene que transformar para poder trabajar de manera normal. Muy bien, chicos. No sé si tienen alguna duda al respecto. Por lo demás, creo que ya he venido apoyando a muchos de ustedes en realidad en la práctica, ¿no? En las prácticas que justamente tienen establecidas. Ya creo que los he venido asesorando a muchos de ustedes. Y justamente es cuestión de aplicar la fórmula y un poquito de criterio nada más, ¿no? Como palabras claves que nos muestran los valores, ¿no? Dentro de las fórmulas y poder reemplazar, ¿no? Poder reemplazar, multiplicar, dividir, sumar, restar, queda y se obtiene el resultado. Ahora, si te das cuenta, cuando revisas a veces dices, uy, no, pero acá me dice otra palabra que no sé. Fácil, se puede buscar, ¿no? La palabra y, eso quería decir, listo. Ya te está diciendo prácticamente también el resultado, a veces con una sola palabra. No hay nada más, no hay nada fuera del otro mundo, es bastante sencillo, más que todo si ya han aprendido bien el MRUV, no hay no hay mucha diferencia, ¿no? Sino que acá se incluye el tema de los ángulos, pero numéricamente, ¿no? Ya a no ser que les pidan, pues, sí o sí, aprenderse de todas maneras los triángulos notables, ¿no? Que no está mal y que justamente son muy necesarios para poder determinar una resultante, porque eso es lo que se quiere lograr.
obtener la resultante, y la resultante es la que nos va a apoyar como dato principal para poder desarrollar, pues, ¿no?, el ejercicio. Muy bien, chicos, no sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta al respecto. Bien, voy a tomarle una screen a la, eh, a la asistencia. Está levantando la mano Acuña de la Cruz. Miss, Sí, quería preguntarte una cosa. sí, dígame, te escucho. ¿Y los demás, y esas 4 preguntas va a ser para resolver para nosotras? Claro, ustedes ya tienen que desarrollar las preguntas, ¿no?, como parte justamente de los ejercicios que se les está planteando para que puedan ejercitarse, ¿no? Y si no, justamente para el caso de que no puedan desarrollarlo, de que no lo hayan captado muy bien, porque es bueno tomarse un tiempo primero a solas para poder desarrollar, ¿no?, el ejercicio. Y cuando uno dice, wow, no me sale, o sea, ya practiqué así, ya utilicé esta fórmula, la otra, no entiendo. Bueno, profesora, ¿me puede ayudar, por favor? Me envían un mensajito, la foto del ejercicio, ¿no? Y ahí yo les estoy apoyando también en lo que necesiten y haga falta, ¿no?, para que puedan desarrollar su ejercicio. Pero en primera instancia ustedes tienen que intentarlo, ¿no? Tienen que intentarlo, tienen que practicarlo, porque parte justamente de practicarlo o de intentarlo te hace justamente a que otro ejercicio que de repente está un poquito más fácil, ese sí te salga solita, sin necesidad de este de estar pidiendo pues el asesoramiento, ¿no? Pero para cualquier cosa que a ustedes se les dificulte, justamente que de repente no se puede explicar muy bien por aquí, ¿no? Justamente estoy de manera privada, ¿no? No hay problema. Y Miss, está bien, de frente a la WhatsApp te mandaremos o en la plataforma. Me lo envían a mi WhatsApp, la foto, profesora, soy tal, mi nombre es apellidos, del quinto grado, me podría apoyar con estos ejercicios y me envían la foto, ¿no? Entonces ya ahí yo ya me queda bastante claro qué es lo que necesitan. Ya, Miss. Muy bien. ¿Alguna otra consulta que tenga? Creo que por lo menos esa parte se ha quedado clara, ¿no? Y de repente si quieren reforzar también algún concepto así que no les haya quedado claro, también lo pueden hacer, ¿no? No hay problema. Estamos justamente para que puedan entenderlo bien y no sea solamente llevar el curso porque sí, nada más, ¿no? La idea es que se queden con parte del conocimiento. Bien, chicos, si no tienen otra consulta, voy a tomarle una screen justamente a la asistencia y para poder reportar. Y, y ya como finaliza la hora, ya nos podríamos retirar también, no hay problema.
Bien, jóvenes, ya tomé el screen de los chicos que han asistido. Entonces, ya nos podemos retirar. Cualquier cosita, como repito, tiene mi número de teléfono y me pueden escribir, ¿no? Cualquier asesoramiento que puedan necesitar. Entonces, que tengan un buen día. Ya la próxima semana espero tener mi cámara justamente activa para que puedan conocerme. De repente también yo conocerlos a ustedes y hacer un poquito más dinámica la clase, ¿no? Y así no se me duerman y yo tampoco. Que tengan un muy buen día, muy buen fin de semana. Gracias, igualmente. Ya, igualmente, chicos. Gracias, Miss. Igualmente. Bien, chicos. Ya, hasta luego, chicos. Hasta luego, Miss. Hasta luego, hasta luego.